¿Cómo está, señora Aliaga? Bienvenido. Muy buenos días, Raúl Tola. Encantado de estar en tu programa, tratar este tema tan importante para todos. Esto, por supuesto, comienza con el fallecimiento de un sereno, por supuesto, en los ataques que se produjeron el viernes a dos serenos, uno en el Callao y uno en Surco. Uno de estos serenos ha fallecido desafortunadamente y el otro viene luchando por su vida. Ahora, esta no es una situación que se viene discutiendo recientemente. ¿Cómo evalúa usted el debate que ha habido y que me parece que es un poco más antiguo sobre la posibilidad de entregarle digamos, a los serenos la posibilidad del uso de la fuerza? Bueno, Raúl, yo te digo, yo tengo una posición contraria al que haya más armas en el mercado, más armas en las calles, en las ciudades. El uso de las armas es de por sí peligroso. Muchas armas que tienen las fuerzas del orden pasan en manos de la delincuencia. Hemos visto armas que han sido sustraídas o robadas. Hemos visto casos en los que los terroristas se mataban a policías de tránsito para quitarle las armas de fuego. Ahora, si le entregamos armas a los civiles, que son ciudadanos, los serenos, y esas armas van a estar a disposición de los delincuentes que ahora son más peligrosos que antes, ahora Sí, matan más que antes, sí. ahora que no respetan a los serenos, que no les tienen el temor. Entonces, simple y llanamente va a llevar esto a una mayor violencia, Pero al además mal uso de las armas hay un par de al mal uso detalles de que las me... armas que pueden hacer los mismos serenos. Es Sí, decir, no creo que esa es la forma correcta de utilizar a los serenos. hay un A par los de serenos hay detalles que utilizarlos adicionales a alerta los argumentos que temprana. está planteando. Hay un par de detalles adicionales a los argumentos que está planteando que me parecen relevantes. Eh, no sé cuál es el índice, pero sé que es altísimo el número de personas que son asesinadas con su propia arma. Y además está otro hecho, que es el hecho de que si entregas armas a los serenos, pues ya no habrá la posibilidad, qué sé yo, de una golpiza. Matarán directamente al sereno en el momento en el que quieran actuar. Por supuesto, mira, yo conozco muchos jóvenes serenos que son impetuosos, que tienen las ganas de hacer un buen trabajo y van más allá de lo que debe ser su función, que es de alerta temprana, de dar aviso, de ser disuasivos y de trabajar de la mano con la policía, para que sea la policía la que enfrente, la que arree, ponga el pecho. Sin embargo, ellos se van por propia iniciativa, con mucha voluntad, pero pueden terminar, como el caso que ha pasado con el sereno de Surco, Sí. muertos, o en todo caso poner en riesgo la vida de otras personas, de los propios vecinos. Entonces yo creo que esas medidas un poco facilistas, no bien analizadas y que no conocen la realidad. Los que conocemos la calle, el mundo delictivo, sabemos que los delincuentes no respetan ni tienen miedo a los serenos. Y si ven a serenos con armas, lo van a abordar, lo van a interceptar y le van a despojar de sus armas. Entonces, parece que las medidas son muy ligeras, muy apresuradas y demuestran un total desconocimiento de cómo es el comportamiento, la conducta delincuencial en nuestro país. Mm. Ahora, aquí hay varios puntos que me parecen interesantes en lo que está planteando usted. En primer lugar, estas salidas populistas, como me parece las está calificando, ¿no? Esta de los serenos y la de la semana pasada, el debate de la semana pasada en torno a la seguridad ciudadana tuvo que ver con el retiro de los limpiadores de parabrisas de las calles. ¿Por qué se producen este tipo de planteamientos? ¿Solucionan algo este tipo de planteamientos? Yo, con vista, con ojo de la experiencia de tantos años y conocer la calle, la de la delincuencia, yo te digo que son medidas que demuestran desconocimiento de lo que sucede realmente en las calles. Yo he podido constatar en las calles efectivamente delincuentes que fungen de limpiadores de parabrisas o vendedores de golosinas, pero también en las mismas calles está la gente más humilde y pobre que no tiene otro recurso más que salir a la calle a conseguir algunos soles para subsistir. Y una medida de este tipo los termina afectando a ellos, porque la gran mayoría de personas que salen a hacer comercio ambulatorio no son delincuentes. Hay un porcentaje regular, significativo, pero no es la mayoría la que comete delitos. Por lo tanto, la verdadera justicia es diferenciar y discriminar. Es decir, hay que ir contra los delincuentes, no contra la gente inocente. Este tipo de medidas está haciendo daño Ujú. a personas que no tienen otra forma para subsistir, ¿no? Y por lo tanto van a engrosar la fila de delincuentes, pues a esas personas no les va a quedar otro remedio que delinquir para poder subsistir. Entonces, son Claro. medidas que demuestran el desconocimiento de lo que realmente sucede en las calles y que en vez de mejorar la seguridad ciudadana van a terminar empeorando. Claro, tiene todo el sentido lo que está planteando usted. Es decir, si estas personas no tienen la posibilidad de trabajar ni siquiera como limpiadores de parabrisas, ¿qué les queda?
el siguiente camino es justamente la Claro, delincuencia, mira, con lo que se mira, obtiene Raúl, todo lo contrario que se busca. te voy a dar un ejemplo. Yo he conocido gente que está en barrios muy pobres y que, bueno, tratan de agenciarse de algún medio para sostener a su familia, a su hijo, a su esposa, etc. Si no, si le cierran todas las puertas, esta persona va a tener que hacer lo prohibido por la ley para poder llevar un alimento a su casa. Y Ujú. peor si tiene algún familiar enfermo. Entonces, son medidas que no tienen ningún sentido y que no contribuyen en nada a la seguridad ciudadana. Lo que se necesita es control y supervisión. Hay que identificar a todos los que están haciendo comercio ambulatorio, hay que llevar un registro de ellos y hay que ver el comportamiento, ¿no?, de estas personas. Y aquellos delincuentes hay que sacarlos, hay que intervenirlos. Para eso se requiere un trabajo conjunto entre la policía y las municipalidades, ¿no? Entonces, Pero ahí yo creo que medidas. la sensación, señora Lea, es que de alguna manera el Estado ha resignado su papel en el empleo, en el monopolio de la fuerza y en el, digamos, servicio de seguridad básico que está contenido en la propia Constitución. De hecho, ya la sola existencia de los serenos, de los cuerpos de serenazgo, es una irregularidad, porque debería encargarse exclusivamente la policía de controlar todas estas situaciones, no recurrir a cuerpos civiles para rellenar aquellos espacios a los que no puede llegar la policía. Claro, hemos visto medidas totalmente absurdas, se destinan fondos para dar un patrullero a Serenago y la comisaría no tiene patrullero. Y sin embargo, los delincuentes sí respetan y sí tienen temor frente al policía. Entonces, las inversiones son totalmente absurdas. Tenemos una policía sin equipamiento, a veces sin locales, con comisarías en condiciones precarias, con un número insuficiente de efectivos y se apuesta por invertir más dinero en algo que no va a dar resultado. Lo que al país le conviene es tener una policía eficiente, eficaz, profesional. Hay que mejorar los niveles de ética dentro de la policía, los niveles de calidad del servicio al cliente, o sea, calidad del servicio al ciudadano. Tenemos buenos policías que lo vemos todos los días dando logros a la policía. También hay malos efectivos policiales. Hay que luchar contra esos malos efectivos policiales, hay que establecer el sistema de control. La policía, en momentos cuando ha habido buen liderazgo en la policía, se han fortalecido los sistemas de contrainteligencia para detectar a los malos elementos y la propia policía siempre se ha deshecho de sus malos elementos. Es decir, existe el camino, hay la buena intención, hay policías que son de vocación, de corazón, y no se apuesta por ello. Es decir, se toman las decisiones más absurdas, ¿no? Que no van a contribuir en nada al tema de solucionar la seguridad ciudadana en el país. Cada día crece más el tema de la inseguridad, nuestra delincuencia peruana. Antes se la calificaba diciendo que el Perú era un país donde se robaba mucho, pero se mataba poco. Hoy en Mm. día el Perú es un país donde se roba, se extorsiona, se piden cupos y se Se mata mata mucho mucho, más. O sea, mucho más. Y claro, o creo que sea, no somos del todo conscientes del nivel de violencia que tenemos en nuestras calles y antes, por actualmente. ejemplo, antes podíamos decir, Raúl, de que la violencia mayor estaba en el Callao, en Lima. Hoy en día hay más índice de homicidios, de sicariatos en Puno, en Trujillo, ¿no? En otras ciudades al interior del Donde hay país. comercio, por ejemplo. Efectivamente, entonces el tema de la inseguridad ya no solamente es Callao, Lima, sino que se está difuminando en todo el país como si fuera un cáncer que avanza y está malogrando todo el cuerpo. Entonces, se tienen que tomar medidas adecuadas, se tiene que integrar una estrategia que hermane el trabajo de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial, del Instituto Nacional Penitenciario y de los gobiernos locales y regionales. Solo así se va a poder frenar el avance delincuencial, porque cada día está peor. Ahora, es tristísima la situación que usted está describiendo porque lo que nos está diciendo es que ante el incremento de la inseguridad ciudadana, que es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que solo ha empeorado, efectivamente, la situación del sicariato y de distintos crímenes, digamos, callejeros ha aumentado, ha incrementado de una manera sistemática. Frente a esa situación dramática, nuestras autoridades solo atinan a dar soluciones superficiales, improvisadas, populistas, que más bien pueden empeorar la situación y no encuentran, digamos, el mecanismo de fondo que realmente termine
de resolver este problema, que siempre habrá crimen, pero el mecanismo que contribuye a disminuir el crimen a unos mínimos tolerables. Así es, Raúl. Una estrategia integral involucra el antes, el durante, el después, que no se ve, solamente se ve acciones reactivas. Los peruanos dejamos todo el manejo de la lucha contra la delincuencia a la policía y vemos que la policía captura delincuentes y al toque salen en libertad. Entonces, imagínate, si tú vas a capturar peces y la malla de red está hueca, Ya, con hueco, entonces sí. tus esfuerzos son en vano, son inútiles, y está pasando algo de eso en nuestro país. Y por otro lado, el tema del sicariato. El tema del sicariato es sumamente peligroso, yo decía, es la punta del iceberg que refleja el desarrollo de una criminalidad organizada, estructurada y más violenta. Normalmente, antiguamente había casos de sicariato por ajuste de cuentas, por cuestiones de venganza o de crimen pasional. Es decir, alguien se vengaba de alguien y contrataba un sicario. Pero ahora vemos la mayor incidencia de los casos de sicariato como son utilizados por las bandas, por las organizaciones criminales como su fuerza de choque, su fuerza de amedrentamiento, de ganar espacio, de vencer a los enemigos y tener el dominio territorial de zonas. Por ejemplo, en el tema de cupos, a mayor territorio que uno domina, ¿no? Tiene mayor recaudación, mayores ganancias. Por eso se producen estas muertes, donde ya prácticamente cada banda tiene su propio ejército privado, ¿no? Y esto, si no lo frenamos, va a terminar siendo como ha sido El Salvador, es decir, donde la delincuencia toma las ciudades, ¿no? Y además una gran fortuna porque todo básicamente es controlado y es movido por estas bandas. Esta situación no la podemos permitir, tenemos que frenarla con acciones complejas, no lineales. Solución al problema de la inseguridad ciudadana no es lineal, no es un solo modelo que va a atacar toda la delincuencia en el Perú. La delincuencia en el Perú se presenta de diferentes maneras en diferentes regiones, de acuerdo al tipo de delito en la que es más favorable para los intereses de los delincuentes. Zona de selva, el narcotráfico, tala de madera, la minería ilegal, el contrabando, en otras zonas las extorsiones de construcción civil o los cupos o las estafas del gota a gota, etcétera, etcétera. Entonces, la actividad criminal se está fortaleciendo, se está estructurando y se está expandiendo a nivel nacional. Y para eso que el indicativo, lo que nos señala eso es la presencia de casos de sicariato en diferentes partes del país. Ahora, frente a esta situación, hay quienes están exigiendo, pues, mano dura, esta es una también palabra recurrente, piden una actitud como la que tiene el presidente Bukele. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que el presidente Bukele ha tomado una decisión draconiana, pero llevada por las circunstancias, porque estaba contra la espada y la pared. Prácticamente el país estaba siendo dominado por las mafias. Esa situación no se da todavía en el Perú, no estamos a ese nivel de El Salvador. Nosotros podemos tomar todavía medidas ajustadas al respeto a los derechos humanos y a la ley. Pero si dejamos que la delincuencia siga estructurando, es decir, se siga convirtiendo en verdaderas organizaciones criminales, se manejan de manera estratégica, planificada, con la finalidad de asegurar mayores ingresos económicos, entonces vamos a ver que esas mafias tienen injerencia en la política, tienen injerencia en la designación de Bueno, cargos. ya las tienen, ¿no? Entonces, claro, ya la va teniendo, ya vamos viendo que se dan vestigios de eso, que se dan los inicios de esa actividad. Pero en El Salvador eso ya era prácticamente una cosa consumada. Acá todavía estamos en una etapa en la que se está produciendo y que podemos tomar decisiones ajustadas pues, a la ley y al respeto a los derechos humanos. Pero si nos demoramos, vamos a terminar por el camino que siguió El Salvador antes de Bukele. Muy bien, Kluber Aliaga. Una última pregunta que tiene que ver con el estado de excepción, que ha dejado de ser excepcional en el Perú. Es algo común, cotidiano. Ha perdido su naturaleza y por tanto no sirve. Entiendo, ¿no? Así es, la verdad, yo te cuento, Raúl, yo estuve el año 2016 en el Callao cuando se declaró el estado de emergencia, en 2015 en diciembre, y mi esfuerzo era levantar lo más pronto posible el estado de emergencia,
Porque el estado de emergencia tiene que ser excepcional, tiene que ser corto, hay que hacer un trabajo rápido y efectivo, Exacto. ¿no? Porque no se trata después de que mantener un estado de emergencia permanente. No, si se mantiene ya deja de ser excepcional, pues, o sea, ya, Claro. así son las cosas, es el statu quo. Así es, Raúl. Entonces, yo creo que, digamos, la calidad profesional se demuestra en la cancha. O sea, si tenemos una región en estado de emergencia, las autoridades correspondientes tienen que tratar de levantarla lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto posible. Muy Ese es bien. un objetivo que me tracé y lo logré, al menos en el caso mío en el Callao, y logramos reducir la incidencia delictiva y pacificar un poco, a tal extremo de que se escuchaban noticias de actividades ilícitas en Lima, ya no en el Callao, y muchos alcaldes de Lima decían que los delincuentes del Callao se habían jugado a Lima, ¿no? Sí, sí. Muy Entonces, bien. pero esa es la Eso, forma de eso trabajar, dicen. o sea, hay que Sí. levantar el estado de emergencia rápido. Muy bien. Kluber Aliaga, ex ministro del Interior, muchas gracias por su participación en Al Vuelo con estos conceptos sobre seguridad ciudadana, ahora que es un tema que se está debatiendo tanto. Un gran saludo.